La Torre Eiffel, inicialmente llamada Tour de 300 metros, es una estructura de hierro pudelado diseñada inicialmente por los ingenieros civiles Maurice Koechlin y Émile Nouguier y construida, tras el rediseño estético de Stéphane Sauvestre, por el ingeniero civil francés Gustave Eiffel y sus colaboradores para la Exposición Universal de 1889 en París. Situada en el extremo del Campo de Marte a la orilla del río Sena, este monumento parisino, símbolo de Francia y de su capital, es la estructura más alta de la ciudad y el monumento que cobra entrada más visitado del mundo, con 7,1 millones de turistas cada año. Con una altura de 300 metros, prolongada más tarde con una antena hasta los 324 metros, la Torre Eiffel fue la estructura más elevada del mundo durante 41 años. Fue construida en 2 años, 2 meses y 5 días, y en su momento generó cierta controversia entre los artistas de la época, que la veían como un monstruo de hierro. Tras finalizar su función como parte de las Exposiciones Universales de 1889 y 1900, fue utilizada en pruebas del ejército francés con antenas de comunicación, y hoy en día sirve, además de atractivo turístico, como emisora de programas radiofónicos y televisivos. El 15 de marzo de 2022 se sustituyó la antena de radio con la ayuda de un helicóptero, pasando de 324 a 330 m de altura total. Características generales. Inicialmente tema de controversia para algunos, la Torre Eiffel sirvió como presentación a la Exposición Universal de París de 1889, y ha acogido a más de 250 millones de visitantes desde que fue inaugurada. Su tamaño excepcional y su silueta inmediatamente reconocible hicieron de la torre un emblema de París. Concebida en la imaginación de Maurice Koechlin y Émile Nouguier, jefe de la Oficina de Estudios y jefe de la Oficina de Métodos, respectivamente, de la compañía Eiffel y CO, fue pensada para ser el clavo de la exposición de 1889 que se celebraría en París, que además conmemoraría el centenario de la Revolución Francesa. El primer plano de la torre fue realizado en junio de 1884. Stéphane Sauvestre, el arquitecto principal de los proyectos de la empresa, fue el encargado de mejorar su estética. El 1 de mayo de 1886, el ministro de Comercio e Industria, Edouard Lockroy, partidario entusiasta del proyecto, firmó un decreto que declaraba abierto un apoyo para la Exposición Universal de 1889. Gustave Eiffel ganó este apoyo económico y firmó un convenio el 8 de enero de 1887 que fijó las modalidades de construcción del edificio. Construida en 2 años, 2 meses y 5 días por 250 obreros, se inauguró oficialmente el 31 de marzo de 1889. Resistiendo el continuo efecto de la corrosión sobre su estructura metálica, la Torre Eiffel no conocerá verdaderamente un éxito masivo y constante hasta los años 60, con el desarrollo del turismo internacional. Ahora acoge a más de 6 millones de visitantes cada año. Sus 300 metros de altura le permitieron llevar el título de la estructura más alta del mundo, hasta la construcción en 1930 del edificio Chrysler, en Nueva York. Construida sobre el Campo de Marte cerca del río Sena, en el 7º distrito de París, actualmente es gestionada por la Sociedad para la Administración de la Torre Eiffel. El lugar, que emplea a 500 personas, está abierto todos los días del año. Datos técnicos. Dimensiones principales de la Torre Eiffel. Cimientos: altitud de la base, 33,5 metros. Longitud de la divergencia interior entre los dos pilares, 74,24 metros. Longitud de la divergencia exterior entre los dos pilares, 124,9 metros. 1 planta. Altura de la primera planta sobre la base, 57,63 metros. Altitud de la primera planta sobre el nivel del mar, 91,13 metros. Lado exterior, 70,69 metros. Superficie, 4.200 m. Superíndice 2,2. Planta. Altura de la segunda planta sobre la base, 115,73 m. Altitud de la segunda planta sobre el nivel del mar, 149,23 m.
Lado exterior, 40,96 m. Superficie, 1650 m. Superíndice 2,3. Planta. Altura de la tercera planta sobre la base, 276,13 m. Altitud de la tercera planta sobre el nivel del mar, 309,63 m. Lado exterior, 18,65 m. Superficie, 350 m. Superíndice 2. Alturas totales. Altura total con antena en el año 2022, 330 m. Altura total con antena en el año 2000, 324 m. Altura total con antena en el año 1994, 318,7 m. Altura total con antena en el año 1991, 317,96 m. Altura total con antena en el año 1989, 312,27 m. Altura total sin bandera en el año 1889, 300 m. Descripción de la torre por niveles. La siguiente información describe los principales datos técnicos de cada piso. La base. El primer nivel. El segundo nivel. El nivel intermedio. El tercer nivel. Diseño. Material. El hierro pudelado de la Torre Eiffel pesa 7.300 toneladas, y la adición de ascensores, tiendas y antenas han llevado el peso total de la construcción hasta aproximadamente las 10.100 toneladas. Como una demostración de la economía del diseño, si las 7.300 toneladas de metal de la estructura fuesen fundidas, se podría llenar la base cuadrada de 125 m de lado con una profundidad de tan solo 6,25 centímetros, considerando que la densidad del metal es de 7,8 toneladas por metro cúbico. Además, el prisma de base cuadrada que rodea la torre contendría 6.200 toneladas de aire, con un peso similar al del propio hierro. Dependiendo de la temperatura ambiente, la parte superior de la torre puede alejarse del Sol hasta unos 18 cm debido a la dilatación térmica de la parte de la estructura expuesta a los rayos del Sol. Consideraciones sobre el viento. Cuando se construyó la torre, muchos se sorprendieron por su forma atrevida. Eiffel fue acusado de tratar de crear un elemento artístico sin tener en cuenta los principios de la ingeniería. Sin embargo, Eiffel y su equipo, experimentados constructores de puentes, comprendieron la importancia de las fuerzas del viento, y sabían que si iban a construir la estructura más alta del mundo, tenían que estar seguros de que podría soportarlo. En una entrevista con el diario Le Temps publicada el 14 de febrero de 1887, Eiffel dijo: se utilizaron métodos gráficos para determinar la resistencia de la torre y la evidencia empírica para tener en cuenta los efectos del viento, en vez de una formulación matemática. Un examen detallado de la torre revela una configuración básicamente exponencial. Todos los elementos de la torre se sobredimensionaron para garantizar la máxima resistencia a las fuerzas del viento. La mitad superior incluso evita en lo posible los elementos con huecos en celosía. En los años desde que se completó, los ingenieros han propuesto diversas hipótesis matemáticas en un intento de explicar el éxito del diseño. En un análisis realizado en 2004, después de que las cartas enviadas por Eiffel a la Sociedad Francesa de Ingenieros Civiles en 1885 fueron traducidas al inglés, el procedimiento de cálculo utilizado se describe como una ecuación integral no lineal basada en contrarrestar la presión del viento en cualquier punto de la torre con la tensión entre los elementos de construcción en ese punto. La torre Eiffel oscila hasta unos 9 centímetros por efecto del viento. Mantenimiento. El mantenimiento de la torre incluye la aplicación de 60 toneladas de pintura cada 7 años para evitar que se oxide. Hasta el año 2016, ha sido pintada por completo al menos 19 veces desde que fue construida. Pinturas al plomo todavía estaban siendo utilizadas en fecha tan reciente como 2001, cuando la práctica se interrumpió por motivos medioambientales. Estética. La silueta de la torre, prácticamente desde el mismo momento en que se inauguró, se convirtió en uno de los iconos más inconfundibles y fácilmente reconocibles a escala internacional. Con su configuración que recuerda a una letra A mayúscula,
Su diseño supuso una ruptura radical con lo que hasta entonces se entendía como un edificio singular. Ignorando deliberadamente la tradición de sólidas construcciones de piedra o ladrillo heredada desde la Roma imperial a través de la Edad Media y el Renacimiento, supuso un novedoso concepto de edificio, que supo sacar partido de las propiedades de un material que había adquirido su madurez técnica a lo largo del siglo XIX, el hierro pudelado. Precedente inmediato del acero, este material había permitido acometer proezas impensables hasta entonces en la realización de puentes de grandes luces. El principal logro estético de Eiffel y de sus colaboradores fue tener el atrevimiento de convertir a la estructura del edificio, en la protagonista absoluta de la construcción, en una suerte de exoesqueleto que trasladaba el lenguaje de las obras de ingeniería a una edificación insólita por su necesidad de ser a la vez una torre de 300 m de altura y un lugar atractivo y fácilmente accesible para los miles de personas que estaba previsto que visitaran la torre diariamente. No es extraño que cuando se construyó, sus contemporáneos criticasen su aspecto inacabado, absolutamente inconcebible para la mentalidad de la época. Sin embargo, el tiempo ha terminado dando la razón a sus diseñadores, que con una mínima ornamentación, tuvieron el acierto de concebir una construcción tan funcional como equilibrada. Curiosamente, la torre se muestra perfectamente organizada cuando se contempla en su conjunto, y a la vez, desconcertantemente caótica si se contempla desde cerca el tupido conjunto de sus celosías. Los únicos elementos no estructurales son los 4 arcos de celosía, añadidos en los bocetos de Sauvestre por motivos estéticos, que sirvieron para dar mayor importancia simbólica a la torre como impresionante marco de entrada a la exposición. Desde el punto de vista cromático, la torre está pintada en 3 tonos, con el más claro en la parte superior y haciéndose progresivamente más oscura hacia abajo, para complementar a la perfección el aspecto del cielo parisino. Originalmente era de color marrón rojizo, que se cambió en 1968 a un color bronce conocido como marrón Torre Eiffel. Los 72 nombres de científicos grabados. Gustave Eiffel hizo grabar en la torre los nombres de 72 destacados científicos, ingenieros y matemáticos en reconocimiento a los descubrimientos que realizaron, que de acuerdo con el criterio del propio Gustave Eiffel, los hacía merecedores de figurar inscritos en la torre. Eiffel eligió esta invocación a la ciencia, debido a su preocupación por la protesta de los artistas. A principios del siglo XX, los grabados se recubrieron con la misma pintura utilizada para proteger la torre, pero fueron restaurados en 1986 a 87 por la Société Nouvelle d'Exploitation de la Tour Eiffel, la compañía que operaba la torre. Ascensores. La disposición de los ascensores ha sido modificada varias veces durante la historia de la torre, mejorando su seguridad y capacidad, si bien también se ha velado por la conservación de la maquinaria original siempre que ha sido posible. Ascensores originales. Cuando se inauguró en 1889, la torre contaba con 5 ascensores hidráulicos. En la primera semana cerca de 30.000 personas subieron a pie hasta el primer nivel 1889, en la planta baja, la torre contaba con 4 ascensores hidráulicos, los de los pilares este y oeste, de cabina sencilla, subían hasta el primer nivel, y los de los pilares norte y sur, de doble cabina, ascendían hasta el segundo nivel. Para subir del segundo al tercer nivel, se utilizaba el 5.º ascensor, que trabajaba en 2 etapas. Fabricado por la empresa Edox, era un dispositivo único en el mundo. La cabina superior estaba impulsada por un pistón hidráulico con un recorrido de 81 metros, mientras que la cabina inferior hacía de contrapeso. A mitad de recorrido, había que cambiar de ascensor, cruzando una pasarela que dejaba admirar una vista impresionante. 1899, para la Exposición Universal de 1900, se desmontaron en 1887 los ascensores Roux con balucier de los pilares este y oeste, sustituyéndose en 1899 por los Fibes Lille que han perdurado hasta la actualidad, prolongándose hasta el segundo nivel. 1910, se eliminaron los 2 ascensores Otis de los pilares norte y sur.
No serían repuestos hasta 1965 ascensores actuales. En la actualidad la torre cuenta con un total de 7 elevadores, 5 entre la calle y el segundo nivel, y otros 2 entre el segundo nivel y el tercero pilar norte, un ascensor eléctrico sin aidar. Capacidad, 920 personas/hora. Pilar sur, un ascensor eléctrico Otis utilizado exclusivamente desde 1983 por los clientes del restaurante Le Jules Verne. Capacidad, 10 personas/ascenso. Pilar sur, un elevador de carga construido en 1989. Capacidad, 30 personas o 4 toneladas/ascenso. Pilares este y oeste, se mantienen los ascensores hidráulicos Fives Lille originales, sometidos a posteriores revisiones. En 2008 se emprendió el proyecto de restituir a su estado original el ascensor del Pilar Oeste, con la intención de volver a utilizar las máquinas de funcionamiento sencillo ideadas por Gustave Eiffel en colaboración con la compañía Fives Lille en 1899. Capacidad, 650 personas/hora cada uno. Entre el segundo y tercer niveles, desde 1983 funcionan 2 ascensores eléctricos Duolift Otis de doble cabina. Al hacer el trayecto sin la parada intermedia que debía realizar el ascensor hidráulico original, el tiempo del recorrido se redujo de 8 a menos de 2 minutos. Capacidad, 1140 personas/hora teniendo en cuenta el tiempo necesario para alinear las cabinas en sus puntos de parada. Los ascensores, en servicio normal, invierten un promedio de 8 minutos y 50 segundos para hacer el viaje de ida y vuelta desde la calle hasta el segundo nivel, pasando un promedio de 1 minuto y 15 segundos en cada nivel. La velocidad de los ascensores es de 2 metros por segundo. El tiempo medio de viaje entre los niveles es de 1 minuto. El mecanismo hidráulico original del elevador sustituido en 1983 está en exposición pública en un pequeño museo situado en la base. Debido a que el mecanismo requiere lubricación y mantenimiento frecuente, el acceso al público se restringe a menudo. Iluminación. Desde su creación, la Torre Eiffel siempre se ha iluminado de manera deslumbrante en toda su estructura, ya sea mediante luces de gas o a través de luces de neón o sodio de alta presión. Desde 1888, antes de su finalización, cada 14 de julio se disparan fuegos artificiales desde el segundo piso de la torre, siendo uno de los lugares preferidos por los parisinos para celebrar el Día Nacional de Francia. En 1889, cuando se realizó su primera iluminación, esta constaba de 10.000 luces de gas, pero para la Exposición Universal de 1900, celebrada en París, las luces de gas fueron reemplazadas por luces eléctricas. Además de la iluminación normal, y de los focos que recorren el cielo parisino durante todas las noches y que, si el cielo está claro, son visibles a 80 kilómetros de distancia, la Torre Eiffel exhibe una iluminación especialmente llamativa y brillante cuando, tras caer la noche, durante los 10 primeros minutos de cada hora se iluminan miles de bombillas centelleantes que le dan un espectacular aspecto. En 1925, André Citroën realizó una gran iluminación publicitaria que constaba de más de 250.000 bombillas de distintos colores. Estas luces se mantuvieron hasta 1933, cuando la ciudad ya había sextuplicado su tamaño. En 1937, para la Exposición Internacional de Artes Aplicadas, André Granat diseñó una nueva iluminación para dar relieve a la estructura, que hacía un excelente juego con las luces de los jardines de Trocadero. En 1934, la compañía Jacopozzi instaló un reloj y un termómetro a lo largo de la torre, con bombillas rojas que representaban la barra de mercurio que marcaba la temperatura. En 1985, la SNTE decidió realizar una instalación de luces amarillas y naranjas que se situaron en el interior de la torre, que reflejaba los colores producidos por 352 proyectores de vapor de sodio. Poco después, fue equipada con un dispositivo que la haría visible desde muchos kilómetros de distancia. 2 haces de luz fueron instalados en la cima de la torre, de forma que pueden ser vistos a una distancia de 80 kilómetros.
Este mecanismo está compuesto de 4 proyectores motorizados con lámparas de xenón de 6.000 vatios que duran 1.200 horas. Todos los proyectores reciben órdenes de un microprocesador que los mantiene sincronizados para formar una cruz doble que gira 360 grados sobre la torre. Para la entrada del año 2000, la Torre Eiffel fue adornada con 20.000 flashes que parpadean sobre su estructura. Estos flashes destellan durante 10 minutos 2 veces al día, la primera vez lo hacen al mediodía y la segunda vez parpadean a la 1 de la noche. Además, cada hora la torre parpadea con sus miles de flashes durante 5 minutos, siendo la última a la 1 de la mañana durante 10 minutos, pero sin su iluminación habitual. La instalación requirió 20 alpinistas cada noche durante 3 meses para colocar las luminarias. 20.000 luces, con un peso total de 8 toneladas. 800 luces eléctricas, de 13 kilos cada una en promedio, con una longitud sumada de 18 kilómetros en total. 60.000 collarines flexibles para sujetar los cables a la torre y 20.000 juntas para unirlos. 230 interruptores y más de 30 kilómetros de cables. 400 kilovatios de potencia para el alumbrado. En junio de 2003, la Torre Eiffel puso en marcha un plan para colocar 2.000 flashes, pero con una nueva técnica. A la 1 de la mañana en invierno o a las 2 de la mañana en verano, las luces se superponen creando una mezcla de luces por 10 minutos que simulan un color oro de tono apagado. Durante el segundo semestre de 2008, entre el 1 de junio y el 31 de diciembre, Francia ostentó la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Durante este periodo algunos monumentos y edificios de París contaron con una iluminación específica diseñada para la ocasión. En concreto, la Torre Eiffel fue iluminada de azul, y en la cara norte del monumento, entre el primer y segundo piso, se colocaron 12 estrellas amarillas simbolizando a la Unión Europea. Al acto de inauguración de la iluminación, presidido por el ministro francés de Asuntos Exteriores y Europeos Bernard Kouchner, acudieron los 26 embajadores de los países de la Unión en París. Restaurantes. Cuando se inauguró en 1889, la torre ya contaba en la primera planta con 3 restaurantes de 500 plazas de capacidad cada uno y un bar anglo-francés. Hasta 1900, se alumbraban con luces de gas. Después del fin de la exposición de 1889, el restaurante flamenco se convirtió en un teatro de 250 localidades. Con ocasión de la exposición de 1937, los 4 fueron demolidos, reconstruyéndose solo 2 de ellos. A comienzos de la década de 1980 se remodeló de nuevo la primera planta de la torre, inaugurándose 2 restaurantes de alta cocina, la Belle France y Le Parisien, que a su vez en el año 1996 se transformaron en el restaurante Altitude 95. En 2008 se remodela de nuevo, pasando a ser el actual restaurante Tour Eiffel 58. Por su parte, el restaurante Le Jules Verne fue inaugurado en 1983 bajo la dirección del chef Alain Reix. Tras un periodo de inactividad, reabrió sus puertas en diciembre de 2007 bajo la dirección de Alain Ducasse. Desde los orígenes de la torre, los restaurantes han servido tanto de atracción turística como de uno de los soportes económicos para su explotación. En la actualidad, cuenta con 5 negocios gastronómicos. El restaurante Tour Eiffel 58 en la primera planta, con 250 comensales de capacidad entre sus 2 plantas. Se sirve comida rápida de estilo francés. La sala Gustave Eiffel también en la primera planta, es un local de reuniones que puede ser habilitado como comedor para 130 comensales. El prestigioso restaurante Le Jules Verne, que instalado en el segundo nivel de la torre desde 1983, cuenta con 280 plazas de capacidad, y ofrece recetas de alta cocina. Dirigido desde 2007 por el chef Alain Ducasse, cuenta con una estrella Michelin renovada en 2016. El bar a Champagne, es una pequeña barra situada en la tercera planta, dedicada a la degustación de champagne. El Buffet Tour Eiffel, que cuenta con 3 establecimientos,
donde se venden alimentos y bebidas para ser degustados mientras se visita la torre. Otras dependencias. En la parte superior, había laboratorios para diversos experimentos, y un pequeño apartamento reservado a Gustave Eiffel, utilizado para atender a sus invitados. En la actualidad está abierto al público, incluyendo una decoración de época y unos maniquíes representando a Eiffel y a algunos de sus notables visitantes. La torre cuenta con 2 instalaciones subterráneas que se pueden visitar en recorridos organizados por la SETE. Sótano de uso militar en tiempo de guerra. Durante la Primera Guerra Mundial la Torre Eiffel fue utilizada para alojar los equipos de comunicaciones del ejército francés, por lo que se construyó una ruta de evacuación subterránea con varios pasillos secretos y túneles que conducían a un depósito de carbón situado junto al río Sena, diseñados como vía de escape en caso de que París fuese invadido. Hoy en día, el búnker se utiliza como almacén y alberga el sistema de acondicionamiento de aire que alimenta los restaurantes de la torre y la tienda de regalos. Sala de máquinas subterránea, aloja la poderosa maquinaria que acciona los ascensores hidráulicos de la torre. Todavía en pleno funcionamiento, se dice que es más eficiente que la de los modernos ascensores eléctricos que recorren la torre. Los ascensores hidráulicos entraron en servicio en 1899, y desde entonces la veterana infraestructura se ha mantenido en su alojamiento subterráneo situado bajo la torre al suroeste del pilar oeste de la Torre Eiffel se localiza una chimenea de ladrillo rojo, escondida entre unos arbustos al borde de un pequeño estanque. Permanece en este lugar desde el momento de la creación de la torre en 1887. Fue utilizada para evacuar el humo de las calderas de vapor que alimentaban de energía a la maquinaria utilizada en el pilar sur durante su construcción. En mayo de 2016, se creó un alojamiento en el primer nivel para dar cabida a los 4 ganadores de un concurso organizado con ocasión del torneo de fútbol de la Eurocopa 2016 celebrado en París. El apartamento tiene una cocina, 2 dormitorios y un salón. Generación de energía. En marzo de 2015 se instalaron 2 aerogeneradores por encima del primer nivel, con capacidad para generar 10.000 kWh anuales, suficientes para cubrir el consumo de las zonas comerciales del primer nivel. Historia. Enfoque cronológico. La Tercera República y el desarrollo de las técnicas. La elaboración del proyecto. La construcción de la torre. Inauguración. La Torre Eiffel desde 1889 hasta la Primera Guerra Mundial. La torre desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda. La torre a partir de la Segunda Guerra Mundial. Relación de explotadores de la torre. Los textos que declaran a los operadores de la Torre Eiffel son los siguientes. Convención del 8 de enero de 1887, firmada por Gustave Eiffel, Édouard Lockroy y Eugène Poubelle. Se autoriza el uso de la torre a Gustave Eiffel en su propio nombre, desde el día de apertura al público de la Exposición Universal de 1889 hasta el 31 de diciembre de 1909. Prolongación de la autorización para la gestión y la explotación de la Torre Eiffel a Gustave Eiffel, por un periodo de 70 años, con efectos a partir del 1 de enero de 1910. Deliberación del Consejo de París el 17 de febrero de 1981, concedida al SNT para un periodo de 25 años, desde el 1 de enero de 1981 al 31 de diciembre de 2005. Deliberación del Consejo de París el 13 de diciembre de 2005. Atribución de la Delegación de Servicios Públicos para la gestión y la explotación de la Torre Eiffel, concedida a la SETE por una duración de 10 años, a partir del 1 de enero de 2006. Enfoque temático. La torre vista por los artistas. Experimentos científicos y radiodifusión. Deporte y aventura. Numismática y sellos de correos. Publicidad y mercadotecnia. Réplicas. Como uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, la Torre Eiffel ha servido de inspiración para la creación de muchas réplicas y torres similares. Uno de los primeros ejemplos es la Blackpool Tower en Inglaterra. El alcalde de Blackpool, Sir John Bickerstaffe,
quedó tan impresionado al ver la Torre Eiffel en la exposición de 1889, que encargó la construcción de una torre similar con 158 metros de altura, que se inauguró en 1894. La Torre del Reformador en Ciudad de Guatemala, fue construida en 1935 para conmemorar el 100º aniversario del nacimiento de Justo Rufino Barrios, el 9º presidente de Guatemala. Su estructura fue inspirada con la Torre Eiffel. La Tokyo Tower en Japón, construida como una torre de comunicaciones en 1958, también se inspiró en el diseño de Eiffel. Hay varios modelos a escala de la torre en los Estados Unidos, incluyendo una versión a escala mitad en el Hotel Paris Las Vegas, otra en París, construida en 1993, y dos modelos a escala 1, 3 en Kings Island y Kings Dominion, en sendos parques de atracciones inaugurados en 1972 y 1975 respectivamente. Otros dos modelos a escala 1, 3 se pueden encontrar en China, otro en Gómez Palacio, México, y varios más en distintos lugares de Europa. En 2011, el programa de televisión Pricing the Priceless del National Geographic Channel especuló con que una réplica de tamaño natural de la torre costaría aproximadamente unos $480 millones. Derechos de autor de la iluminación. La torre y su imagen han permanecido durante mucho tiempo en el dominio público. En junio de 1990, sin embargo, un tribunal francés dictaminó que la iluminación especial de la torre en 1989 para celebrar su 100º aniversario, era una creación visual original, protegida por derechos de autor. La Corte Judicial de Francia de última instancia confirmó la sentencia en marzo de 1992. La Société d'Exploitation de la Tour Eiffel actualmente considera que ninguna iluminación de la torre puede considerarse fuera de los correspondientes derechos de autor. Como resultado, es ilegal publicar fotografías contemporáneas de la torre iluminada por la noche sin permiso en Francia y en algunos otros países. La imposición de derechos de autor ha sido motivo de controversia. El director de documentación de la por entonces Société Nouvelle d'Exploitation de la Tour Eiffel, Stéphane Diou, comentó en 2005, en realidad, es solo una forma de gestionar el uso comercial de la imagen, de modo que no se utilice de maneras no estamos de acuerdo. SNT recaudó más de 1 millón de euros en derechos de autor en 2002. Sin embargo, este derecho también podría ser utilizado para prohibir la publicación de fotografías turísticas de la torre por la noche, además de impedir su utilización sin ánimo de lucro y la publicación semicomercial de imágenes de la torre. La doctrina y la jurisprudencia francesas permiten incorporar en una obra imágenes con derechos de autor, siempre y cuando su presencia sea anecdótica o accesoria respecto al tema representado, un razonamiento similar a la regla de minimis. Por lo tanto, SETE no tendría la potestad de reclamar los derechos de autor en las fotografías de París que incluyan la torre iluminada. Comparativa de altura. En el momento de su inauguración, la Torre Eiffel era la estructura más alta del mundo, con 300 m superaba en 130 m a la estructura más alta del mundo hasta el momento, el monumento a Washington, y mantuvo este primer lugar por cerca de 40 años, hasta 1930, momento en que fue superada por el edificio Chrysler, con 319 m. Por cuestiones de resistencia a compresión, las edificaciones de piedra con una cierta esbeltez no pueden superar una determinada altura. El obelisco de Washington es la prueba. En principio, estaba previsto que el monumento, hecho de mármol, arenisca y granito, alcanzase 180 metros de altura. Completado el 6 de diciembre de 1884, y abierto oficialmente al público el 9 de octubre de 1888, mide 169 m, 10 menos de lo previsto. Fue entonces la estructura más alta del mundo. En 1889, antes de que la Torre Eiffel fuera completada oficialmente, solo 3 estructuras alcanzaban los 150 m, la mitad de su altura, la Catedral de Rouen, la Catedral de Colonia y el monumento a Washington. Desde que fuera superada en altura por el edificio Chrysler en 1930,
más de un centenar de edificios y numerosas otras construcciones superan sus 300 metros de altura originales. Su tamaño puede parecer relativamente modesto si se compara con los 828 m del edificio Burj Khalifa de Dubái, pero debe tenerse en consideración que la Torre Eiffel, con sus más de 100 años de vida, en su momento fue una construcción revolucionaria en muchos aspectos, que abriría el camino de muchas de las construcciones que la superarían en altura después. Donde sigue manteniendo una indiscutida hegemonía es en el perfil metropolitano de la ciudad de París, superando con creces a todas las edificaciones anteriores y posteriores, como la iglesia del Sacré-Cœur o el rascacielos más alto de la ciudad, la Tour de Montparnasse. Popularidad de la Torre Eiffel. Después del gran éxito obtenido durante la Exposición Universal de 1889 y el no tan grande éxito de la Exposición Universal de 1900, el número de visitantes solo será importante después del final de la Segunda Guerra Mundial. Así, entre 1901 y 1914, entre 120.000 y 260.000 personas subieron a la torre cada año, entre 1915 y 1918 incluidos, permaneció cerrada debido a la Primera Guerra Mundial. Entre 1919 y 1939, la torre atrajo un promedio de 480.000 visitantes por año con picos de hasta 800.000 entradas durante la Exposición Colonial de 1931 y la Exposición Especializada de 1937, y entre 1940 y 1945, la torre es nuevamente cerrada debido a la Segunda Guerra Mundial. Una vez pasado este periodo, el número de visitantes anuales aumentó progresivamente, 1.300.000 en promedio entre 1946 y 1962. Pero es a partir de 1963 que el número de visitantes crece considerablemente, gracias al auge del turismo internacional. Efectivamente, en 1963, el número de visitantes de la torre sobrepasa los 2 millones por primera vez desde el año de su inauguración 74 años antes, con la diferencia de que a partir de este momento el número de visitantes aumenta cada año. En 1972 se alcanzó el nivel de los 3 millones de visitantes, en 1984 el de 4 millones, en 1989 el de 5 millones, y en 1998 el de los 6 millones de visitantes. El 13 de noviembre de 2015, se cerró el acceso debido a los atentados de París hasta nuevo aviso. A pesar de este cierre temporal, 6,91 millones de personas visitaron la torre durante 2015. La torre es el monumento de pago más visitado del mundo. Luego de estos atentados, el 9 de febrero de 2017 el diario francés Le Parisien divulgó un plan de las autoridades para colocar alrededor del monumento un muro antibalas de 2,5 metros de altura. El presidente de la empresa que administra la torre, Bernard Gaudilleres, informó al medio que solo es una propuesta y que los costos estimados serían de unos 20 millones de euros.